sobre delirium y el manejo, digamos, farmacológico. Un poco, digamos, un tema bastante importante, digamos, de los pacientes, digamos, en terapia intensiva. Sabemos que, digamos, el delirio, digamos, es una alteración, digamos, de la cognición que fluctúa, digamos, en el tiempo, va acompañado de inatención y de un pensamiento totalmente desorganizado, y esto, digamos, tiene sus riesgos, ¿no? O sea, tiene 3 veces mayor de mortalidad en los 6 meses, un riesgo de 2 veces mayor de permanecer internado en cualquier momento de estadía hospitalaria, un riesgo de 9 veces, digamos, mayor de ser egresado con compromiso cognitivo y requerimiento de asistencia en actividades cotidianas. O sea, no es esto que se va de la terapia intensiva el paciente y de nuevo, digamos, regresa a todas sus actividades cotidianas, digamos, habitualmente, porque no es así. Aumenta el riesgo de eventos adversos, digamos, de aquellos pacientes que tienen, vamos a ver, distintos tipos de delirios y que estos pacientes pueden, digamos, tener efectos adversos, digamos, a consecuencia, digamos, de este delirio. Incremento de costo de hospitalización, digamos, por días de estadía en terapia intensiva y el mal manejo o el desmanejo. Sobre todo, digamos, hay que identificar los factores de riesgo, digamos, de la aparición del delirio. Hay factores que son no controlables, digamos, y factores que son totalmente controlables. Dentro de los no controlables, digamos, tenemos lo que es la edad, digamos, hay, digamos, trabajos que han descrito que pacientes mayores de 65 años, digamos, tienen una incidencia, digamos, más importante de hacer delirio. Las comorbilidades, digamos, pacientes hipertensos, diabéticos, ACV, pacientes que tengan, digamos, una predisposición ya, digamos, de demencia, o que tengan, digamos, demencias vasculares, enfermedades que obligan a su entrada a la terapia intensiva, digamos, que han sido pacientes que han estado varias veces reinternados en la terapia intensiva, y antecedentes de uso de sustancias psicoactivas, digamos, también es otro factor que nosotros no lo podemos controlar desde la terapia intensiva. Y dentro de los factores controlables tenemos el uso de benzodiazepina, que eso, digamos, una parte, digamos, nuestra, digamos, cuando no tenemos protocolos que dirijan a un objetivo, digamos, de sedación, sobresedación, alta dosis de opiáceos, sedación continua, no uso de protocolos, digamos, en cuanto al equipo, digamos, tratante. Las recomendaciones de sedación para la prevención del delirium, tenemos, digamos, la escala de RAS, que puede ir de -4 a -5 y un RAS de -3 a +1. Y esto, digamos, considerar, digamos, el uso tanto de benzodiazepinas, de los opiáceos más dexmedetomidina, el retiro intermitente de la sedación, la medición continua, digamos, a nivel de la sedación, o el uso de protocolos de sedación. Esto, hacer unas evaluaciones permanentes con posibilidad de disminución de la sedación o no sedación, para, digamos, lograr, digamos, otro tipo de RAS y lograr también, digamos, el uso ya sea de la dexmedetomidina como monoterapia en combinación de opioides o disminuir o eliminar completamente el uso de las benzos. El monitoreo, digamos, del delirio, como ya se vio, digamos, a través de las escalas de Kamiku, digamos, un comienzo agudo de cambios en el estado mental o de curso fluctuante, y esto, digamos, sumado a una inatención, o sea, ver qué pensamientos desorganizados tiene el paciente y el nivel de conciencia, digamos, que puede estar alterado o no. La prevalencia en UTI, digamos, estos son, digamos, unos porcentajes que ya se publicaron en el 2009 en cuanto, de acuerdo a si son mayores de edad, digamos, menores, si tienen las primeras 48 horas de internación en UTI, digamos, si estuvieron en ARM, digamos, si los enfermos menos críticos, cuánto, digamos, porcentaje de delirio, digamos, y la tasa, digamos, que tienen Estados Unidos. Este, digamos, es un trabajo, digamos, ya, digamos, un poquito viejo, del 2007, pero que ya muestra, digamos, la sobrevida, digamos, con delirio y sin delirio, y también, digamos, los trabajos del 2004, digamos, en cuanto a delirio, digamos, cómo aumenta la estadía, digamos, hospitalaria de los pacientes con delirio, digamos, cómo incrementan los costos, digamos, de estos pacientes. O sea, son trabajos viejos que ya se empezaron a publicar, digamos, hace 5, 6, 7 años atrás, digamos, como para ver, digamos, desmitificar un poco, digamos, este tema del delirio en terapia intensiva. Tenemos, digamos, también el impacto, digamos, económico y el diagnóstico, digamos, del delirio, como uno, digamos, lo va haciendo. Si uno digamos, se basa en la historia, ya cuando uno leía alguno de historia de la medicina, habla de cuando la fiebre persiste, digamos, todas estas dificultades para respirar y un delirio, ya era un signo de fatalidad. Entonces nosotros, ¿por qué no tenerlo, digamos, al delirio también incorporado como un signo, digamos, de fatalidad, digamos, en nuestra terapia? Esto es un poco, digamos, la reseña, digamos, de Hipócrates hasta, digamos, en el año, digamos, 1950, que se empieza a hablar de la insuficiencia cerebral aguda, no como, digamos, un daño
digamos, como delirio propiamente dicho, pero sí, digamos, como una insuficiencia cerebral. Y, digamos, cuáles son los sinónimos que a veces incorrectamente uno, digamos, los usa como delirio. Insuficiencia cerebral, digamos, estado confusional agudo, psicosis de la UCI, encefalopatía metabólica, digamos, demencia reversible, síndrome cerebral orgánico, encefalopatía, confusión mental, o sea, muchas veces, digamos, estamos y decimos, no, bueno, está con un estado confusional agudo. Obviamente que hay que descartar todos los factores predisponentes, digamos, metabólicos y no metabólicos, pero, digamos, llamar al delirio por su propio nombre, delirio, y no, digamos, con sus sinónimos, digamos, eventuales. Diagnóstico de una alta frecuencia y consecuencia, digamos, importante de su detección, una valoración clínica con una baja sensibilidad, una necesidad de instrumentos validados, que, digamos, como ya vimos las escalas, digamos, y lo que lo habló muy bien Cris, digamos, y no lo vamos a volver a repetir en cuanto, digamos, a las escalas Camico, digamos, y el ICDC, que en realidad esto no está todavía en español. Los diagnósticos, algunas nuevas líneas del diagnóstico están, digamos, estos marcadores, digamos, el líquido cefalorraquídeo, digamos, el dosaje de la serotonina, del lactato, del cortisol o de la interleuquina 6, lenolasa neural específico. Yo la verdad no tengo ninguna experiencia con esto porque no lo dosamos, digamos, y no, por lo menos en Córdoba no tenemos forma de dosar más que el lactato. Neuroimágenes, digamos, descartar las macrolesiones que puedan tener, las atrofias corticales, dilatación ventricular, la hiperdensidad y resonancias nuclear magnéticas, y también, digamos, a nivel de los PET. La clasificación del delirio, digamos, como todos, digamos, sabemos, puede ser un delirio mixto, que puede ser entre un 55% o entre un 45 y 55%, el delirio hiperactivo, que en realidad, digamos, ahí puse mal el porcentaje, pero es un 24%, y un delirio hipoactivo. Y están, digamos, todo lo que sea subdiagnosticado. Los factores de riesgo, digamos, un poco, digamos, salió ahí todo, no estaba así. Digamos, como ya los hablamos, la edad, la severidad, digamos, en cuanto a la APACHE, el SOFA, la asistencia respiratoria mecánica prolongada, la pseudoanalgesia, digamos, que no protocolizada, con el uso, digamos, permanente de benzodiazepinas, el abuso de drogas, y también otros, digamos, metabólicos como falla renal, falla hepática, la hipoalbuminemia o la internación prolongada también en UTI. Esto es un poco, digamos, cómo un paciente en terapia intensiva se ve, digamos, permanentemente, digamos, con la internación prolongada, los síndromes de abstinencia, digamos, al etilismo, a las drogas, ARM que pueda estar prolongado o no, los fármacos, la pseudoanalgesia, la falla renal, el postoperatorio, la falla hepática, los disturbios, digamos, fisiológicos, las enfermedades de base, los APACHE, el APACHE mayor, digamos, y la edad, sobre todo son los factores, digamos, predisponentes al riesgo del delirio, y sin sumar, digamos, también esto, la privacidad del sueño, digamos, del paciente. Digamos, los factores de riesgo, digamos, cómo van aumentando de acuerdo, digamos, a la frecuencia. Tenemos también en cuanto a la edad, digamos, en cuanto más edad, digamos, mayor, digamos, riesgo del delirio. Digamos, durante la admisión de UTI, digamos, cuándo pueden ser los tipos de delirio. Y en cuanto a mayor APACHE, digamos, mayor delirio. Esto, digamos, el uso de las benzodiazepinas y, digamos, la fisiopatología en cuanto, digamos, de un paciente crítico, digamos, de considerar el delirio como un cambio agudo del estado mental, debe considerarse como delirio hasta demostrar lo contrario. Esto es un poco la fisiopatogenia, digamos, que actúan, digamos, todos los, digamos, las sustancias a nivel del cerebro, digamos, y digamos, para la fisiopatogenia del cerebro, del delirio, y cómo, digamos, uno debe, digamos, tener hincapié en todo lo que es, digamos, el GABA. Y vamos a lo específico del tratamiento, digamos, ¿qué hacer? Se hace un manejo, digamos, de la prevención, digamos, del delirio, un tratamiento. Bueno, la verdad que no hay, digamos, ensayos, digamos, que estén, digamos, sobre la prevención pura del delirio, sino que hay muchas recomendaciones, digamos, fuertes, y niveles de evidencia 1B, 1C. Digamos, acá no hay ensayos randomizados que prescriban el mejor tratamiento ni protocolos estandarizados, digamos, de acuerdo, digamos, a digamos, el grupo etario del paciente, de acuerdo a la patología del paciente. Y en el tratamiento, digamos, no solamente intervenir desde el punto de vista farmacológico, sino también desde el punto de vista no farmacológico, que hacen, digamos, las intervenciones, digamos, del tratamiento del delirio, que ya sean sintomáticas o específicos, y teniendo en cuenta, digamos, las etiologías y factores, digamos, de riesgo de cada paciente.
Esto, digamos, como el midazolam aumenta 2.75 veces las probabilidades de desarrollar delirium. Y el tratamiento, digamos, haciendo, digamos, como un resumen de la literatura que yo fui encontrando y un poco, digamos, del accionar, digamos, en la terapia intensiva día a día, los podemos dividir en antipsicóticos, en alfa-2 agonistas y en inhibidores de la acetilcolinesterasa. Los clásicos, digamos, de los antipsicóticos, tenemos, digamos, como el haloperidol, y de la segunda generación, como la olanzapina, risperidona y quetiapina, y la dexmedetomidina, que en realidad, digamos, los primeros tenemos solamente en vía, digamos, olanzapina y risperidona en vía, solamente vía oral. ¿Cuál es el grado de recomendación, digamos, del haloperidol? Es un grado de recomendación, digamos, nivel de evidencia, grado C. Es un antagonista dopaminérgico con bloqueo de receptores de 2, con control, digamos, bastante estricto de los síntomas. Hay muchos efectos sedantes variables, sin depresión de la parte respiratoria, con una dosis de inicio de 0,5 a 10 miligramos cada 20 minutos y una dosis de mantenimiento cada 4 a 6 horas. La segunda generación tenemos, digamos, la olanzapina, que es un antagonista, digamos, monoaminérgico selectivo de los receptores tanto serotoninérgicos como dopaminérgicos, histaminérgicos y adrenérgicos, con una concentración máxima, digamos, de las 5 a 8 horas y una dosis que va de los 2.5 a 10 miligramos, con efectos adversos como hiperglucemia, síndrome neuroléptico maligno, las discinesias tardías, que hay que tener en cuenta en qué paciente administrarlo. Otro, digamos, de los fármacos, de los pilares, puede ser la risperidona, que es una dosis de 2 a 4, digamos, de 2 a 4 hasta 8 miligramos día en forma que va escalonada, con una concentración plasmática máxima que va de 1 a 2 horas, desde la administración, como efecto adverso, digamos, el insomnio, la agitación, la ansiedad y la cefalea, digamos que son bastante predisponentes. Y la quetiapina, que es un antipsicótico atípico, que tiene afinidad por los receptores vitaminérgicos y adrenérgicos alfa-1, con una dosis diaria total que el primer día son 50 miligramos, en ancianos siempre disminuir la dosis, segundo día de 100, tercer día 200, cuarto día 300. Y los efectos adversos como la somnolencia, el vértigo, la constipación, la hipotensión, la postural, la sequedad bucal y la hepatotoxicidad, la más temida. Digamos, tanto la olanzapina como la risperidona tienen, digamos, algo, digamos, en contra, que es solamente la administración vía oral, digamos, y obviamente que, digamos, el volumen de distribución de la droga, digamos, al administrarlo por sonda nasogástrica, digamos, eventualmente puede disminuir. Y dentro de, digamos, los antipsicóticos nuevos, la dexmedetomidina, que es una sedación leve, pero que no deja de ser sedación, digamos, el paciente puede estar cooperativo y más consciente, un analgésico, un derivado del imidazol, un agonista selectivo adrenérgico alfa-2 y un sedante hipnótico. Produce hipotensión, bradicardia, náuseas y sequedad bucal, y también puede producir, digamos, un bloqueo de primer grado. Y la dosis de carga puede ser de 1 microgramos kilo durante los 10 primeros minutos, con una infusión de 0,2 a 0,7 microgramos kilo hora, con una dosis máxima de infusión de 1.4 microgramos kilo durante más de 24 horas. Tenemos también la clorpromazina, que tiene un efecto anticolinérgico potente, pero produce hipotensión arterial con sedantes, digamos, sin depresión del respiratorio, con una dosis inicial de 25 miligramos endovenosa y una dosis de mantenimiento de 25 a 50, y con mucho producto, digamos, de arritmia. Y los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que no encontré ningún tipo de evidencia ni tampoco recomendación fuerte en cuanto a la ribastigmina y el donepezilo. No hay disminución de la duración del delirium, incluso preocupación por aumento y riesgo de la mortalidad de los pacientes al administrar esta droga. Estas, digamos, tanto la olanzapina, la clozapina y la risperidona demostraron casi la misma eficacia que dosis baja de haloperidol con menos efectos adversos, pero, digamos, el uso de estas drogas hoy en nuestro medio es solamente vía oral. La prevención del delirio en UTI, digamos, el enfoque multifactorial en realidad, digamos, donde uno debería hacer, digamos, más hincapié, que es sobre todo el sueño, digamos, esto, digamos, es muy importante, digamos, desde el punto de vista de respetar las del sueño del paciente. Nosotros, digamos, después de esta encuesta que hicimos a estos pacientes, digamos, que habían estado en terapia intensiva con un Apache, digamos, de 18 a 20, que es cierto no era un Apache sumamente elevado, pero que algunos habían estado ventilados, nos dimos cuenta que en realidad, digamos, no considerar las horas de sueño del paciente, digamos, no tenían un buen descanso y las actividades, digamos, al día siguiente eran muy distintas. Y
Prevenimos mucho el tema del delirio, digamos, considerando el tema del sueño. Los sedantes, digamos, la administración de sedantes, tener un protocolo, digamos, basado en objetivos, la movilización temprana del paciente, digamos, en cualquier tipo, digamos, de paciente que se pueda movilizar tempranamente, y el dolor. Nosotros en realidad esto lo podemos hacer gracias, digamos, no tenemos terapeutas ocupacionales, pero sí, digamos, kinesiólogos. Un kinesiólogo, digamos, destinado solamente, digamos, a la terapia intensiva y a la sala, digamos, de clínica médica, pero que tenemos, digamos, kinesiólogos desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Entonces, un poco como que eso nos ayuda muchísimo en la movilización temprana, digamos, de los pacientes. Conclusiones, digamos, es una elevada prevalencia en UTI, digamos, el delirium, yo creo que está, digamos, un poco minimizada por parte, digamos, de los médicos tratantes, está muy subdiagnosticado, hay factores de riesgo independiente de mortalidad en la UTI, realizar monitoreo para un diagnóstico precoz, digamos, del delirium, identificar los factores de riesgo y usar digamos, la escala de Kamiko. Y esto, digamos, como para ilustrar un poco, digamos, lo que es el delirio, o sea, la inatención puede ser una característica básica, digamos, del delirio de nuestros pacientes, pero no debe ser un componente de nuestra actitud hacia el delirio en la UTI. O sea, nosotros no debemos estar totalmente, digamos, no de darle la apunte a ese paciente, digamos, que empieza en ese momento a tener, digamos, los criterios de inatención. O sea, la inatención no debe ser por parte nuestra, sino, digamos, sospecharlo desde un principio y saber en qué, digamos, grupo etario o qué grupo, digamos, de morbimortalidad ingresa ese paciente y que puede llegar a tener, digamos, el delirio aplicando las escalas desde el primer momento. Del sueño del paciente. Nosotros, digamos, después de encuesta que hicimos a estos pacientes, digamos, que habían estado en terapia intensiva con un Apache, digamos, de 18 a 20, que es cierto no era un Apache sumamente elevado, pero que algunos habían estado ventilados, nos dimos cuenta que en realidad, digamos, no considerar las horas de sueño del paciente, digamos, no tenían un buen descanso y las actividades, digamos, al día siguiente eran muy distintas. Y prevenimos mucho el tema del delirio, digamos, considerando el tema del sueño. Los sedantes, digamos, la administración de sedantes, tener un protocolo, digamos, basado en objetivos, la movilización temprana del paciente, digamos, en cualquier tipo, digamos, de paciente que se pueda movilizar tempranamente, y el dolor. Nosotros en realidad esto lo podemos hacer gracias, digamos, no tenemos terapeutas ocupacionales, pero sí, digamos, kinesiólogos. Un kinesiólogo, digamos, destinado solamente, digamos, a la terapia intensiva y a la sala, digamos, de clínica médica, pero que tenemos, digamos, kinesiólogos desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Entonces, es un poco como que eso nos ayuda muchísimo en la movilización temprana, digamos, de los pacientes. Conclusiones, digamos, es una elevada prevalencia en UTI, digamos, el delirium, yo creo que está, digamos, un poco minimizada por parte, digamos, de los médicos tratantes, está muy subdiagnosticado, hay factores de riesgo independiente de mortalidad en la UTI, realizar monitoreo para un diagnóstico precoz, digamos, del delirium, identificar los factores de riesgo y usar digamos, la escala de Kamiko. Y esto, digamos, como para ilustrar un poco, digamos, lo que es el delirio, o sea, la inatención puede ser una característica básica, digamos, del delirio de nuestros pacientes, pero no debe ser un componente de nuestra actitud hacia el delirio en la UTI. O sea, nosotros no debemos estar
totalmente, no de darle la apunte a ese paciente, que empieza en ese momento a tener, los criterios de inatención. O sea, la inatención no debe ser por parte nuestra, sino, sospecharlo desde un principio y saber en qué, grupo etario o en qué grupo, de morbimortalidad ingresa ese paciente y que puede llegar a tener, el delirium aplicando las escalas desde el primer momento. Horas del sueño del paciente. Nosotros, después de esta encuesta que hicimos a estos pacientes, que habían estado en terapia intensiva con un Apache, de 18 a 20, que es cierto no era un Apache sumamente elevado, pero que algunos habían estado ventilados, nos dimos cuenta que en realidad, no considerar las horas de sueño del paciente, no tenían un buen descanso y las actividades, al día siguiente eran muy distintas. Y prevenimos mucho el tema del delirio, considerando el tema del sueño. Los sedantes, la administración de sedantes, tener un protocolo, basado en objetivos, la movilización temprana del paciente, en cualquier tipo, de paciente que se pueda movilizar tempranamente, y el dolor. Nosotros en realidad esto lo podemos hacer gracias, no tenemos terapeutas ocupacionales, pero sí, kinesiólogos, un kinesiólogo, destinado solamente, a la terapia intensiva y a la sala, de clínica médica, pero que tenemos, kinesiólogos desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Entonces, un poco como que eso nos ayuda muchísimo en la movilización temprana, de los pacientes. Conclusiones, es una elevada prevalencia en UTI, el delirium, yo creo que está, un poco minimizada por parte, de los médicos tratantes, está muy subdiagnosticado, hay factores de riesgo independientes de mortalidad en la UTI, realizar monitoreo para un diagnóstico precoz, del delirium, identificar los factores de riesgo y usar la escala de Cannick. Y esto, como para ilustrar un poco, lo que es el delirio, o sea, la inatención puede ser una característica básica, del delirio de nuestros pacientes, pero no debe ser un componente de nuestra actitud hacia el delirio en la UTI. O sea, nosotros no debemos estar totalmente, no de darle la apunte a ese paciente, que empieza en ese momento a tener, los criterios de inatención. O sea, la inatención no debe ser por parte nuestra, sino, sospecharlo desde un principio y saber en qué, grupo etario o en qué grupo, de morbimortalidad ingresa ese paciente y que puede llegar a tener, el delirium aplicando las escalas desde el primer momento.
del sueño del paciente. Nosotros, digamos, después de esta encuesta que hicimos a estos pacientes, digamos, que habían estado en terapia intensiva con un Apache, digamos, de 18 a 20, que es cierto no era un Apache sumamente elevado, pero que algunos habían estado ventilados, nos dimos cuenta que en realidad, digamos, no considerar las horas de sueño del paciente, digamos, no tenían un buen descanso y las actividades, digamos, al día siguiente eran muy distintas. Y prevenimos mucho el tema del delirio, digamos, considerando el tema del sueño. Los sedantes, digamos, la administración de sedantes, tener un protocolo, digamos, basado en objetivos, la movilización temprana del paciente, digamos, en cualquier tipo, digamos, de paciente que se pueda movilizar tempranamente, y el dolor. Nosotros en realidad esto lo podemos hacer gracias, digamos, no tenemos terapeutas ocupacionales, pero sí, digamos, kinesiólogos, un kinesiólogo, digamos, destinado solamente, digamos, a la terapia intensiva y a la sala, digamos, de clínica médica, pero que tenemos, digamos, kinesiólogos desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Entonces es un poco como que eso nos ayuda muchísimo en la movilización temprana, digamos, de los pacientes. Conclusiones, digamos, es una elevada prevalencia en UTI, digamos, el delirium, yo creo que está, digamos, un poco minimizada por parte, digamos, de los médicos tratantes, está muy subdiagnosticado, hay factores de riesgo independiente de mortalidad en la UTI, realizar monitoreo para un diagnóstico precoz, digamos, del delirium, identificar los factores de riesgo y usar digamos, la escala de Kamiko. Y esto, digamos, como para ilustrar un poco, digamos, lo que es el delirio, o sea, la inatención puede ser una característica básica, digamos, del delirio de nuestros pacientes, pero no debe ser un componente de nuestra actitud hacia el delirio en la UTI. O sea, nosotros no debemos estar totalmente, digamos, no de darle la apunte a ese paciente, digamos, que empieza en ese momento a tener, digamos, los criterios de inatención. O sea, la inatención no debe ser por parte nuestra, sino, digamos, sospecharlo desde un principio y saber en qué, digamos, grupo etario o en qué grupo, digamos, de morbimortalidad ingresa ese paciente y que puede llegar a tener, digamos, el delirio aplicando las escalas desde el primer momento.